Okay, guys, it's a pleasure to meet you today, the 15th of November 2025. Bien, ¿qué vamos a hacer en esta ocasión? Vamos a continuar según el cronograma a revisar la actividad que está relacionada con la rutina diaria. La guía de aprendizaje la habíamos visto la ocasión anterior y nos decía que para esta ocasión íbamos a tener en cuenta verbos como wake up, get up, brush my teeth, garden, sweep, shave, get dressed y demás para realizar nuestra rutina diaria. Habíamos visto un ejemplo de cómo realizar nuestra rutina. No es una obligación que sea desarrollada de esta manera, pero puede ser una buena posibilidad, ¿sí? Y era tener en cuenta, por ejemplo, frases en presente simple y cada frase de manera aislada, separada. Entonces, este es un ejemplo. I wake up at 5:10 a.m., I get up around 5:20, I practice CrossFit, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las actividades que nosotros hacemos en nuestro día cotidiano, ¿vale? Y mencionando la hora y también haciendo referencia a lo que hacemos en un fin de semana. ¿Listo? Eso lo habíamos revisado el día de ayer y habíamos dicho también que cuando entramos a Sayuna, listo, cuando entramos a Sayuna y nos vamos a nuestro curso inglés, English Does Work nivel 1, y vamos a utilizar los componentes formativos de la número 3 que se llaman This is what I do every day. Y cuando abrimos los componentes formativos de este recurso, y vamos a encontrar que vamos a estudiar preposiciones de tiempo, what do I do during the day, gustos y disgustos, esto ya lo habíamos visto, y estas son las cositas que vamos a necesitar para desarrollar nuestra rutina diaria. Bueno, habíamos visto pues ejemplos, habíamos visto cómo entrar a Sayuna y para entregar la actividad la entregábamos por aquí donde dice presentación rutina diaria y finalmente para revisar nuestras calificaciones y nuestra retroalimentación nos íbamos al botón que se llama calificaciones a mano izquierda en el panel de navegación. Bueno, hasta ahí habíamos quedado la vez pasada en términos administrativos. Nos vamos ahora a la parte de gramática, a la parte teórica. Habíamos visto también que para desarrollar nuestra tarea íbamos a necesitar varios insumos. El primer insumo era el manejo de verbos, es decir, actividades. Y algunos ejemplos de actividades habíamos dicho que eran ser, estar, comenzar, construir, elegir, significar, perder, mentir, escribir, aceptar, destruir, describir, discutir, vivir, escuchar, etcétera. Y que decíamos que esas actividades o esos verbos, una de las clasificaciones que tienen los verbos es verlos desde una perspectiva de regulares e irregulares. Cuando tenemos verbos regulares e irregulares, pues los clasificamos así. No es la única manera que podemos clasificar a los verbos, pero es una de las más populares. Bien, decíamos que estos verbos se iban a manejar en un contexto y ese contexto es el presente simple. ¿Y por qué el presente simple? Bueno, porque un presente simple nos sirve para hablar de hábitos y acciones repetidas. Y una rutina diaria, pues es un conjunto de actividades repetidas, si usted le pone cuidado. Decíamos que dentro del presente simple, en donde más nos íbamos a enfocar en afirmaciones. Y para hablar de afirmaciones necesitábamos a alguien que hiciera una actividad. Nosotros escuchamos música, por ejemplo, la naturaleza y a nuestros abuelitos contar las historias de su vida, no lo sé. Marianita de televisión, Daniel juega, etcétera, etcétera, etcétera. Y decíamos que si esa persona quien realiza la actividad es un animal, incluyendo allí extraterrestres, pues, y el mundo Disney en donde los seres inanimados también tienen vida, bueno, pero están solitos, un hombre cualquiera solito, independientemente de si tiene un día de concebido o 50.000 millones de años de antigüedad, irrelevante. Lo mismo con una mujer. En ese caso, íbamos a decir que nuestro verbo se iba a modificar. Habían tres opciones de modificación. Si terminaba en Y y antes había consonante, ese Y cambiaba por IS. Primer cambio, primera opción de cambio. La segunda opción de cambio decíamos que si nuestro verbo termina en S, X, H, C, H, U, O, al verbo le aumentábamos ES. Nuevamente, hombre, mujer, animal. Y si no, simplemente le aumentábamos la letra S al final del verbo. Nuevamente, solamente para cuando está Felipe solito, Andreita solita y... a ver, ¿quién?
y la gaviota solita. ¿Listo? Cuando están ellos tres solitos, a ellos les modifico el verbo. Si estamos siendo nosotros, si es usted, si soy yo, si son sus cuñados, a ver qué me falta, o es usted solito, entonces el verbo no me cambia, se mantiene su estado original. ¿Qué es el estado original? La versión en infinitivo. ¿Y cuál es la versión en infinitivo? Bueno, la lista de verbos, pues el verbo o la palabrita que está en la columna número 1, que de paso dice en cualquier lista de infinitivos de verbos que se puede encontrar en cualquier lado, se llama infinitive. ¿Listo? Ahí es donde usted toma en cuenta el muñequito. Bien, continuamos. Entonces, en negaciones también decíamos que vamos a utilizar el verbo auxiliar do o das, que también se utiliza en preguntas, pero en negaciones se llamará do not y does not. Nuevamente does not, en este caso does, para preguntas y negaciones, aplicará para hombre, mujer, animal, y do en preguntas y negaciones para todos los demás. Vale. Esto íbamos a enmarcarlo en un contexto adicional, le íbamos a dar un insumo agregado, ¿sí? Y ese insumo que le íbamos a agregar era el manejo del tiempo, cómo decir las horas en inglés. Y para hablar de las horas, íbamos a utilizar el reloj analógico más que el digital para entender cómo funcionan los bracitos del relojito. El bracito largo decíamos que era el de los minutos, que va de 0 a 60, a 59 de hecho. Y el bracito cortico era el de las horas, que ese sí va de 0 a 12, a menos que sea hora militar, en cuyo caso iría hasta las 23. ¿Sí? Pero normalmente no hablamos de horas militares, eso no es común, se puede, pero es muy raro. En fin, decíamos que si el minutero estaba en el margen derecho, íbamos a utilizar past, y si estaba el minutero en el margen izquierdo, íbamos a utilizar to. ¿Sí? Porque el past lo decimos cuando nos pasamos un poquitín, hasta 30 minutos, y el to lo utilizamos cuando nos decimos nos faltan 5 centavos para el peso. ¿Sí? Las partes importantes o clock, cuando los minutos están exactamente en cero. Cuando estén en los minutos en el número 9, en el número 3, que son los 15 minutos, se llamarían quarter. Y cuando el minutero esté en el número 6, que sería la media hora, y vamos a llamarlo como half. ¿So? Pero la versión genérica, la versión más fácil, común, cotidiana de decir la hora, era simplemente decir la hora y luego los minutos. Esa es la versión más fácil, frecuente, común de decir la hora. Bueno, hay más, pero esas las vimos la ocasión anterior. Bien, ese es el resumen de lo que habíamos visto en la ocasión anterior. Ahora nos vamos a meter con algo que nos hacía falta. Verbos, pero enfocados en nuestra rutina diaria. Porque sí, ya sabemos que un verbo es una actividad y que una actividad puede ser un verbo regular o irregular, que puede implicar aceptar, estar de acuerdo, aconsejar, admitir, lograr, rellegar y demás, entre muchas otras opciones. Pero no necesariamente todo esto lo hacemos en un día típico de nuestra rutina diaria. No todos los días admiramos a alguien. Sí, sí, que es chévere, pero no todos los días. No todos los días ganamos un concurso. Sí, sí, genial, pero no necesariamente lo hacemos todos los días en nuestro trabajo, en nuestra vida escolar. No todos los días cancelamos, por ejemplo, una cita. Puede que sí, pero no necesariamente. Así que hay unos verbos que son mucho más puntuales, mucho más específicos al momento de nosotros hablar de una rutina diaria. Voy a mencionar algunos poquitos. Usted ya mirará cuál le funciona más a usted y usted revisará pues algunos más adicionales para usted en su versión, ¿qué se llama esto? Trabajo autónomo, porque eso también hace parte del curso de English at Work, el trabajo autónomo. Bueno, la cámara no funciona, sorry. Por ejemplo, a ver, make the bed, hacer la cama, tender la cama, ¿cierto? Go to bed, cuando usted ya dice, bueno, ya está tarde, me voy a dormir, ¿vale? Wake up, ya habíamos dicho que wake up y get up son semejantes, no son lo mismo. Eh, get up era levantarse, wake up era despertarse. Una cosa es abrir los ojitos y otra cosa es salir de la cama, ¿no? Get home, llegar a casa. Brush my teeth o brush my brother's teeth. Brush my grandfather's teeth. Depende del caso, porque no necesariamente es your. Porque si usted pone brush your teeth,
está diciendo que usted me cepilla los dientes a mí, que no tiene sentido. ¿Sí? Ahí tenemos que utilizar el posesivo adecuado. Si usted cepilla los dientes de su abuelito, está bien. His feet. Si usted me lo cepilla a mí, que sería muy raro, pero supongamos que sea cierto, ahí sí sería brush your teeth, porque usted me está diciendo que me lo cepilla a mí, que es nuevamente muy raro, pero se puede. Normalmente lo hacemos en primera persona, ¿no? De yo para yo. Así que el posesivo sería brush my teeth. Lo mismo con brush my hair, ¿sí? Cepillarse el cabello. Recordemos que brush es el cepillo y puede ser cualquier tipo de cepillo, de dientes, de ropa, de zapatos, de cabello, ¿sí? En fin. ¿Qué más podría ser? Surf the net, navegar en la red, perfectamente válido. Exercise, hacer ejercicio, ¿ok? Go to school, go to the university, go home, go to work, perfectamente válido. Ir a la escuela, a la universidad, al colegio, al trabajo, creo que le dije también. En fin. Get dressed, vestirse. Take pictures, tomar fotos, perfectamente válido. Go for a walk, irse por a darse un paseo, a caminar un rato. Estas tres son importantes. Breakfast es el desayuno como plato. Lunch es el almuerzo como el plato. Y dinner es la cena como el plato. Así que usted no puede decir I breakfast, porque estaría diciendo que usted es el desayuno, o sea, que alguien lo corta en pedacitos, medio psicótico, y se va comiendo pedacito por pedacito de su cuerpo, ahí todo sangrentado y toda la vuelta. Sí, eso es lo que estaría diciendo con eso. I breakfast, que usted es el desayuno. I lunch, que usted es el almuerzo, alguien se lo come. En una versión todo, ¿qué se llama esto? Apocalíptica. I dinner, lo mismo, porque dinner, lunch y breakfast son las comidas, entendiendo como el plato de comida, es decir, el sustantivo. Pero si usted quiere hablar de la acción de desayunar, la acción de almorzar, la acción de cenar, va a ser diferente, porque ahí sí vamos a decir have breakfast, have lunch, have dinner para los tres platos. O en su defecto, si no le gusta have, el verbo comer. ¿Se acuerda que habíamos dicho en una ocasión anterior, creo que fue ayer también, que uno de los verbos irregulares más comunes precisamente era comer junto con beber y que comer se llama eat, que aquí lo tenemos, bueno, aquí está. Y también podría ser una opción, eat breakfast, comer el desayuno, eat lunch, comer el almuerzo, eat dinner, comer la cena. ¿Sí? Si no le gusta eat, utilice have, pero las dos opciones son válidas. Aparte de comerla, pues usted la prepara, ¿no? Make breakfast, make lunch, make dinner. Nuevamente, dinner es el plato. Make es hacer ese plato de comida. Sí, el almuerzo, el desayuno, la cena, en fin. ¿Qué más podría hacer? Bueno, surf the net, ya lo habíamos dicho, navegar en la red. Feed the pet. Pet es la mascota, ¿no? No necesariamente es un perro, puede ser un gato, como puede ser un lorito, como puede ser un par de pajaritos o un hámster, bueno, no lo sé. Por eso le menciono feed the pet, porque puede ser cualquier tipo de mascota. Bueno, take a taxi, wait for the bus, por ejemplo, walk the dog, pasear al perro, entre muchas otras opciones. ¿Listo? Esos son algunos de los ejemplos de verbos, de actividades que posiblemente usted utilice en su rutina diaria, ¿no? Bueno, algunos ejemplos adicionales, vamos a ver algunos adicionales. To floss. Floss es el hilo dental, pero como verbo es utilizar el hilo dental. Bueno, to floss. Go to work, go to school, go to the university, lo habíamos visto hace ratico. Ir a tal lugar. Si usted ya tiene un vehículo perfectamente válido, independientemente de si es motocarro, bicicleta no, porque bicicleta tiene su propio verbo, podríamos decir drive. Drive to work, drive to the university, por ejemplo. Hacer café, make coffee. Go for a walk, darse una caminata, un paseo. Do the laundry, no necesariamente lo hace todos los días, pero puede ser una actividad que podría incluir en su rutina diaria, ¿no? Que por eso decimos es un día típico. Do the laundry. Do the dishes, bastante evidente en la imagen. Clean the house, limpiar su hogar o your bedroom, perfectamente válido. Take a nap, tomarse una siesta de una media hora.
De hecho, dicen por ahí que si usted se toma una siesta, lo cual es bastante sano y bastante bueno, esa siesta debe ser de hasta media hora. Si usted se pasa de media hora, pues ya eso no es siesta, eso ya es dormir y, en fin. Go shopping, irse de compras, o más exactamente, go grocery shopping, cuando quiera hacer las compras, pero de víveres abarrotes, es decir, alimentos. Nada de ropa, nada de artículos, de accesorios, nada de esas cosas. Este ya lo habíamos dicho, make breakfast, make lunch, make dinner, shave, afeitarse, put on makeup, usar maquillaje, y todo el conjunto de actividades que usted desee antes de salir de su casa sería get ready, alistarse, por ejemplo. Estas son algunas cositas, algunos verbos, algunas actividades más comunes en nuestra rutina diaria. Evidentemente habrán más cosas, pero esto creo que es lo que más usted mencionará en una rutina diaria. Con esta información que tenemos, podríamos entonces ahora sí meternos en la pregunta de what do you do on a typical day y ir mezclando todo lo que tenemos. El presente simple, verbos, verbos específicos más exactamente sobre nuestra rutina diaria y la hora. ¿Sí? Entonces aquí podemos responder qué hacemos en un día típico, en un día cotidiano, en un día muy frecuente, muy común. Vamos a utilizar presente simple. ¿Se acuerda que en presente simple, afirmaciones necesitamos a alguien que haga algo? Y si usted compara, sería I water the plant. Yo, vamos a hacerlo más grande. Necesitaríamos el sujeto y prácticamente aquí está la actividad. I go to bed. I brush my hair. I go for a walk. I go to school. I make my bed. Y así sucesivamente, que es un ejemplo muy sencillo de cómo podríamos hacer nuestra tarea, ¿cierto? Yo hago esto, que no es su rutina diaria, no es la de usted, es la de su cuñado. Perfecto. Entonces sería he does the dishes. He goes to school. He prepares breakfast y así sucesivamente. Puro presente simple, afirmaciones, que es como lo más sencillo. Pero aquí podemos agregarle algo más. Podemos enfocarnos en dar más información. Ya tenemos verbos, ya tenemos presente simple en afirmación. Pero ¿para qué entonces estudiamos las horas? Bueno, las estudiamos para meterlas aquí. Cuando queremos decir la hora, que es el otro insumo que vamos a necesitar, la hora la podemos mencionar con exactamente a tal momento hago la actividad o alrededor de este momento hago la actividad. Si queremos ser muy específicos, exactos en la hora, vamos a decir at. Exactamente a las 3:18, exactamente a las 5:25, exactamente a la 1:15, exactamente a las 3 en punto, etc. Pero si decimos más o menos cerca de, alrededor de, la versión sería around. Around es aproximadamente, un poquito más de tiempo, un poquito menos. Entonces usted dice, venga, vámonos en tal lugar más o menos a las 3 de la tarde. O sea que si usted es muy puntual, llegará a 2:50, 2:40 y de pronto su cita llegará, o su amigo o amiga, no lo sé, llegará a 3:10, 3:15 y eso es alrededor de, ¿cierto? Around es aproximadamente. No puedo utilizar las dos al tiempo, porque no es coherente decir nos vemos exactamente más o menos a las 3 de la tarde. ¿Eso qué es? Eso es confuso, ¿cierto? Eso es contradictorio. Por lo tanto, no puedo utilizar las dos expresiones, o una o la otra, ¿vale? Ejemplo, por ejemplo, entonces diríamos, I do the dishes around 9 p.m. Yo lavo los platos más o menos a las 9 de la noche, o sea, 8:50, 8:40, 8:30, 9:20, 9:30, de pronto a las 10, al día siguiente, no lo sé, around. Pero también podría decir una versión contraria. Around 9 p.m. I do the dishes. Más o menos a las 9 lavo los platos. Porque no importa si usted menciona primero la hora y luego la actividad, o al revés, primero la actividad y luego la hora. Y está perfectamente válido.
Con at, por ejemplo, pongámoslo con make my bed. Tiendo la cama. At 5 a.m. I make my bed. O en su defecto, I make my bed at 5 a.m. Exactamente a las 5 de la mañana tiendo mi cama o tiendo mi cama a las 5 de la mañana. Y las dos opciones son válidas, ¿vale? Around, aproximadamente. At, exactamente, para hablar de las horas. Con este esquema ya podemos entonces mencionar una rutina bastante sencilla, bastante fácil de comprender. Me hace falta algo así. Les voy a compartir, no, todavía no. Un ejemplo de una rutina muy sencilla es también incluir eso que habíamos visto de la hora, la actividad que desarrollamos y eso en presente simple en un contexto adicional, en momentos de tiempo de nuestra vida. Es decir, en la mañana de un día típico, en la tarde de un día típico, en la tarde-noche de un día típico y en la noche de un día típico, ¿sí? Que es lo que podríamos describir también como para ser más organizados, para tener una mayor coherencia, conexión con el relato. Entonces podríamos, por ejemplo, decir, in the morning of a typical day, en la mañana de un día típico, I take a shower, make my bed, prepare breakfast. Listo. In the afternoon, I make lunch, have lunch, and go to work. Mi bed. In the evening, I finish working, prepare reports, go back home. At night, I prepare dinner, I put my baby to bed, supongamos que tenemos hijos, vamos a poner a dormir a nuestro hijo, a nuestro bebé, and I go to sleep, por ejemplo, ¿sí? Cositas de presente simple organizadas en diferentes contextos. Inclusive podríamos decir la hora, ¿no? At night, I go to sleep around 10 p.m. En la noche, más o menos alrededor de las 10 de la noche, me voy a dormir, por ejemplo, perfectamente válido. Ahí usted mirará cómo mezcla las ideas. Estos son ejemplos de cómo podría mejorarlo, ¿cierto? Bien. Una vez teniendo esa información, ya sabiendo cómo hacer eso, ahí es donde uno dice, bueno, aumentemos un poco más la apuesta. Que eso ya sería como para un nivel un poquito más avanzado, un nivel 2, nivel 3 tal vez, pero que si usted lo quiere hacer desde ya, genial. Y es conectar todas esas ideas que para este primer nivel está perfecto que usted lo tenga así, separaditas, organizaditas y todo, porque ese es el primer paso y el paso más importante tal vez, ser organizado. Y una vez tiene eso, ya sabe cronológicamente cómo es su historia, ya unificarlo y tener un texto como este, que es el objetivo a donde querremos llegar en un futuro. No necesariamente en este nivel, pero sí en un futuro. Evidentemente sin tener ayudas como la IA, ¿cierto? O sin hacerlo de manera muy consciente, ¿sí? Porque es así como no creamos de verdad conocimientos. En fin, entonces, la cuestión es que esto es con práctica, ¿vale? Y por tanto les voy a compartir un vídeo, ahora sí les voy a compartir un vídeo de explicando cómo hacer una rutina diaria. Esto lo va a hacer totalmente en inglés y tiene todos los subtítulos en inglés, por eso me gusta este vídeo en particular. La primera mitad es lo importante, la segunda mitad es puro ejemplo, solamente ejemplos, pero la primera mitad le explica, nuevamente solo está en inglés, los insumos que necesita. Presente simple, vocabulario, la hora, si usted tiene que utilizar at o around para hablar de la hora, ¿cierto? Y la organización. Que usted tenga esos insumos, con eso puede crear una rutina poderosa. No perfecta, pero sí muy poderosa. Le voy a compartir entonces esa información aquí en el chat, ¿vale? Y lo va a revisar usted para usted en un futuro, no en este momento, porque, bueno, estamos en otro cuento. Bien, le acabo de compartir el link para que usted lo revise después. Vamos entonces
Bueno, revisemos una cosita que tengo aquí. ¿Cómo podemos mejorar aún más nuestra rutina diaria? ¿Cómo la podemos fortalecer, darle más esteroides? Lo que está en amarillito son verbos. Ya miramos que es un verbo. Lo que está en azulito, clarito, son las horas. Exactamente a tal hora, más o menos a tal hora. El contexto general es presente simple. Lo que está en azul oscuro no lo hemos visto, eso lo vemos en la última sesión más o menos. Pero lo que está en verdecito es algo que vamos a ver a continuación. Este es always, usually, daily, entre muchas otras opciones, son lo que nosotros conocemos como adverbios. ¿Qué es un adverbio? Un adverbio es una palabra que nos da un contexto y que nos responde a diferentes preguntas. Un adverbio nos responde a la pregunta de cómo se desarrolla una actividad, es decir, cuidadosamente, lentamente, rápido, lento, etc. En dónde se realiza una actividad, pero no un lugar específico, sino una versión genérica, es decir, allá, acá, afuera, lejos, etc., arriba, etc. También nos responde a la pregunta de cuándo, mañana, en 3 horas, dentro de 5 minutos, hace 40 minutos, 10 años atrás, ¿sí? Etc. Nos dice también en qué magnitud o qué cantidad, bastante, suficiente, enormemente, etcétera, etcétera, etcétera. Y también nos dice, nos responde a la pregunta de con qué repetición, con qué grado de repetición o frecuencia desarrollamos una actividad. ¿Sí? Eso es un adverbio, una palabra que nos da el contexto. Y ese contexto lo tenemos cuando podemos responder a cualquiera de estas 5 preguntas. Aquí nos vamos a enfocar en la respuesta de qué tan a menudo, porque es la que nos interesa de decir frecuentemente, en ocasiones, usualmente, cada 5 minutos, cada 3 años, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que responde un adverbio de frecuencia. Hay muchos adverbios, nos interesan los adverbios de frecuencia, que nos dicen con qué grado de repetición realizamos una actividad. Y eso es lo que normalmente nosotros mencionamos en una rutina. Cuando decimos siempre me levanto temprano, en ocasiones cojo bus, en ocasiones cojo taxi, en ocasiones me voy caminando a mi trabajo, diariamente me cepillo los dientes 3 veces al día, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos dando un grado de repetición de una actividad o de una serie de actividades que nosotros realizamos en nuestra rutina diaria. Eso es el adverbio de frecuencia. Miremos los que nos interesan hoy. Este es de nivel 3, pero quise verlo desde este momento. Los adverbios de frecuencia están más relacionados con los hábitos, ¿vale? Y los números no son importantes, para memorizar por lo menos. Son un referente para decir qué es más frecuente y qué es menos frecuente. No es para tomarlos en sentido literal, porque la versión literal no funciona con los adverbios, ¿sí? Porque si decimos que always es una frecuencia del 100%, literalmente estaríamos diciendo lo siguiente, por ejemplo. Pipe always watches TV. Pipe siempre mira televisión. O sea, el 100% de las veces. O sea, 24/7. O sea, que desde que nació hasta este momento del relato, lo único que hace es ver televisión, no come, no utiliza el baño, no tiene una ducha, no tiene educación, pues eso estamos diciendo literalmente. Por lo tanto, eso es donde no tiene sentido, ¿cierto? Pero sí es un referente para decir que es más frecuente. Los adverbios de frecuencia son indeterminada, son fáciles de recordar porque son parecidos al español. Usually, usualmente. Generally, generalmente. Frequently, frecuentemente. Occasionally, ocasionalmente. ¿Sí? De estos creo que los más importantes de recordar son los dos extremos y el intermedio. Always, siempre. Sometimes, a veces. Never, nunca. Acuérdese de esos tres como mínimo. Como mínimo. De ahí que se acuerda a los demás, genial. ¿Sí? Vamos a ver cómo funcionan. ¿Cuál es la regla de ellos? Lo importante de ellos es saber la ubicación. Evidentemente también entender que un adverbio
Nos da el contexto de cómo, cuándo, qué tan a menudo, en qué frecuencia se desarrolla una actividad, en este caso, con qué frecuencia, ¿cierto? Pero también es importante entender en dónde lo metemos. Recordemos que presente simple está dividido en dos mitades igualmente importantes. La primera parte es el manejo del verbo to be y la segunda parte es el manejo de verbos regulares e irregulares como correr, empatizar, cuidar, alimentar y demás. ¿Sí? Dependiendo del tipo de verbo que estemos utilizando, llámese el verbo to be u otro verbo, el adverbio, esa palabrita frecuentemente, siempre, no, nunca y demás, lo vamos a ubicar en un lugar específico. ¿Sí? Si estamos manejando el verbo to be, somos, estamos, el adverbio va inmediatamente después. Si en cambio utilizamos un verbo diferente, el adverbio va inmediatamente antes del verbo. Es la regla general, la más común. Veamos ejemplos. Con verbo to be empecemos. Supongamos que el adverbio no existe. Y diríamos, they are happy to see us. Ellos están felices de vernos. En este momento del relato, genial, porque somos sobrinos chéveres, porque estamos visitando a nuestros tíos y la parchamos bacano, porque nos entendemos bien. Vale. Pongamos un adverbio. Si decimos they are generally happy to see us, generalmente están felices de vernos, ¿sí? Es una actividad repetitiva, pues nuestros tíos, porque usted y yo somos hermanos, no invento, pues están felices de vernos, pero no siempre porque a veces tienen días complejos y tienen su cabeza en otro lado. Perfecto. Pero note como si cambiásemos ese generally por rarely, rara vez. Note cómo diríamos, ellos rara vez están felices de vernos. O sea que nosotros somos como sobrinos medio caspas, como medio mala clases. Y por eso su comportamiento con nosotros es medio diferente, podríamos decirlo, ¿cierto? Note por eso que un adverbio me cambia el contexto, ¿vale? Bien, entonces lo vamos a poner después del verbo to be. Si en cambio tenemos un verbo diferente, como el verbo get, lo vamos a poner antes. Sin adverbio, hagamos de cuenta que el adverbio no existe. She gets angry, ella se enoja, ¿vale? Es un poquito mal geniada, está bien, eso es lo que da a entender. Diferente de si decimos she always gets angry. Ella siempre se enoja. Y sí, es como de ponerle, de tenerle miedo, ¿no? Y es muy diferente de si decimos she hardly ever gets angry. Ella rara vez se enoja. Note cómo en este caso estamos diciendo que la persona, la niña, me inventó Gabriela, es una chica muy tranquila, muy fresca, muy calmada. Que el contexto nos cambie el diferente, que el adverbio pues nos cambie el contexto, ¿no? Eso es un adverbio. Y nuevamente, lo vamos a poner después del verbo to be, o si estamos utilizando un verbo diferente, lo vamos a poner antes. Primer caso. Segundo caso. Son tres casos los que vamos a ver, hay más, pero estos son los más importantes. Si tenemos un verbo auxiliar, enmarcado en presente simple en este caso, si tenemos un verbo auxiliar, es decir, tenemos dos verbos, ¿sí? Lo que vamos a hacer con el adverbio es ensanducharlo, ponerlo en la mitad, ¿sí? De lado y lado, estar between the verbs. Vamos a suponer que el adverbio no existe un ratico. They can beat me in a race. Ellos pueden derrotarme en una carrera. En este caso los verbos son el verbo can, el verbo modal, y beat, el verbo derrotar. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que, bueno, yo soy una pelota para manejar, ¿sí? Porque en una carrera siempre me gana, ¿vale? Pero si ubicamos el adverbio y que lo vamos a poner en medio, en sanduchadito, vamos a decir que yo soy igual de bueno que mis compañeros. A veces yo gano, a veces ganan ellos, ¿sí? Estamos como en 30, 30, 30% de victorias, ¿sí?
Eso es lo que estamos diciendo en este caso. A veces pasa lo uno, a veces pasa lo otro, pero estamos parejitos. Eso nos hace el contexto del adverbio. Y como le digo, lo vamos a ensanduchar. Caso 2. Caso 3, vamos a hacer lo siguiente. Usted notó que cuando decimos never, nunca, rarely, rara vez, que también es sinónimo de hardly ever, cuando utilizamos esos dos adverbios, nos cambia totalmente el contexto, ¿no? Decimos, Mariana goes to the beach. Mariana se va a la playa. Chévere. Mariana always goes to the beach. Mariana siempre se va a la playa. ¿Vale? Es porque le encanta. A decir, Mariana never goes to the beach. Mariana nunca se va a la playa. O sea que no le gusta o no le interesa o vive lejos. No importa. La cosa es que no lo hace. Note cómo ese never me cambia el contexto de algo que sí sucede a algo que no sucede. Lo mismo pasa con rarely. ¿Qué va a pasar entonces? Cuando utilizamos esos rarely, hardly ever y never, al cambiarme totalmente el contexto, solamente pueden utilizarse esos dos adverbios en oraciones afirmativas. Porque si utilizamos oraciones negativas con ellos dos, vamos a hacer una cancelación de términos. Es como en matemáticas que decimos menos por menos me da más. ¿Sí? Así que si por ejemplo dijésemos, el ejemplo ya lo tenemos, I never listen to rock music, yo nunca escucho música rock, se entiende. Si decimos I don't never listen to rock music, ¿por qué digo don't primero? Porque está ensanduchando el adverbio, ¿no? I don't never listen to rock music. En español sería algo así como yo no escucho nunca música rock, que lo que hace es enfatizar en español, pero en inglés el don't con el never se cancelan, haciendo que, dando a interpretar que en realidad sí escuchamos muchísimo la música rock. Esa es la interpretación que utilizamos cuando tenemos una doble negación, que es lo que no debemos hacer. Lo mismo pasaría pues con rarely. ¿Vale? Recordé rápido. Un adverbio me cambia el contexto. Lo vamos a ubicar. Opción 1, después del verbo to be. Opción 2, antes del verbo principal. Parte 1. Parte 2, lo vamos a ubicar en medio de dos verbos cuando tenemos un verbo principal y un verbo auxiliar, es decir, ensanduchado. Y parte 3, cuando tenemos los adverbios hardly ever, never y rarely, ellos solamente se aplican en oraciones afirmativas, porque si no me cambia totalmente la comprensión del contexto, más bien, de lo que estamos queriendo mencionar. ¿Listo? Habiendo dicho esto, vamos a hacer un juego y cuando hagamos el juego, cuando lo terminemos, respondemos preguntas. Hoy solamente hay un juego, así que bueno, aquí estás. ¿Qué tenemos que hacer en este juego? Bueno, usted va a tener una frase fragmentada, ¿sí? Que está dividida en 4 pedacitos. Por ejemplo, I never go to the beach, ¿sí? En la primera parte está I, en la segunda parte es to the beach, en la tercera está never y en la cuarta está go. Lo que usted tiene que hacer es reorganizar la frase. ¿Cómo la reorganiza? Pues con clic sostenido maneja el cuadrito rojo para abajo o para arriba, ¿sí? Ya depende de cómo usted considere que es la organización correcta de su frase. Lo vamos a hacer durante 3 minuticos. Vamos a hacerlo por acá. 7 minutos es demasiado. 3 minutos es perfecto. De hecho, 5 para tener más retroalimentación. Y ya les comparto el link. Listo. El link del juego está en el chat. O puede ingresar con el código QR.
Listo, vamos a por ello. ¿Qué debemos hacer? Bueno, vamos a tener que escapar del robot, porque estamos en una nave espacial y la inteligencia artificial ahora tiene vida. ¿Listo? Vamos a escapar y para escapar debemos responder correctamente las preguntas que nos aparezcan en pantalla. Una vez hayamos escapado del robot, vamos a llegar a una habitación electrificada. Debemos escapar de la electricidad que va a estar en toda la habitación en las zonas seguras. Y las zonas seguras son las zonas en verde. ¿Listo? Una vez hayamos hecho eso, vamos a volver a encontrar a nuestro robot gigante y lo vamos a hacer esto durante 5 minutos. ¿Listo? Good luck. Ok, we were electrified. Fuimos electrocutados. Vamos por la segunda ronda. Ok, we escaped. Good. Vamos a la zona segura. Natalie. Eso.
Ok, we escaped. Good. Creo que tenemos algo de tiempo. Sí, para la segunda ronda. Good job. Listo, última ronda, creo. Good. And this is the end of the game. Muy bien. At the end of the game, we are rocket travelers. Energizer, la persona que más impulso dio a la nave fue Jonathan, seguido de Camilo. Líder, la persona que más rápido llegó a la zona seguros fue Jonathan, seguido de Camilo nuevamente. Y explorador, la persona que más caminó para llegar a la zona segura fue Jonathan, seguido de Natalie, seguida de Camilo. Felicitaciones. Muy bien. Fin del juego. Fin del ejercicio. Y bueno, recordarles muchachos que la actividad pues ustedes la van a subir en Sayuna, listo, en el link correspondiente. La próxima sesión entonces nos veremos para ver ya la última actividad, ¿vale? Con esta partecita muchachos terminamos la sesión. Si hay dudas, inquietudes, solicitudes, PQRs, con todo gusto la respondo en este momento. Bien, parece ser que no hay dudas. Entonces, muchachos, les agradezco mucho su asistencia, su participación y nos vemos en la próxima sesión. ¿Listo? Que tengan feliz fin de semana, disfruten su lunes festivo, Holiday Monday. Chao, chao.